Ustedes. Bienvenidos todos, Javerín, esperando que todos estén muy bien de salud y pidiéndoles que por favor se cuiden y al mismo tiempo rogando por el pronto y total restablecimiento de los enfermos de corona y de todo mal. Este shiur de hoy se hace en paralelo con la ceremonia de los Shloshim de Don Yaakov Kabuli Ben Sofía, que algunos de ustedes seguramente conocieron. Que sirva este estudio para elevación de su alma. Bueno, recordemos que el tema de nuestros encuentros es la responsa. ¿Qué es la responsa? El cuerpo de decisiones y regulaciones escritas dadas por rabinos, juristas, poskim, en respuesta a preguntas dirigidas a ellos y que en nuestro encuentro anterior hablamos apenas de uno de los tipos de pregunta, que como podemos imaginar, los tipos de pregunta que nosotros tenemos frente a nosotros son infinitas. Hoy vamos a intentar pintar un cuadro lo más completo acerca de la eutanasia y sus tipos, y también acerca del suicidio y tratar de explicar, contestando a una pregunta de vosotros, qué es el Talmud, y agregando, dado que vamos a tocar ese tema, esperemos llegar, agregando el esfuerzo que hicieron los pueblos distintos para censurarlo y borrarlo totalmente, independientemente de las quemas, desde los edictos de Justiniano. Aprovecho la oportunidad para pedirles que por favor nos escriban pidiendo temas de la responsa en particular, porque en estos momentos se cuentan por lo menos entre 2.000 y 2.500 libros de preguntas y respuestas, 2.000 a 3.000 libros de preguntas y respuestas compiladas, escritas, y es absolutamente imposible determinar cuáles son los temas que más les interesen a ustedes, y me gustaría que en la próxima sesión la dediquemos a eso. Bueno, empezamos entonces. En primer lugar, quiero comenzar con un recordatorio del martirio de Rabbi Hanania ben Teradion. Sobre el martirio hablamos la semana pasada y a partir de ahí surgieron comentarios y preguntas que de alguna forma quiero aprender y tratar de contestar. Como ustedes ya saben, la muerte de Rabbi Hanania ben Teradion fue terrible. Envuelto en el pergamino donde tenía escrito el texto de la Torá, lo colocaron sobre una pila de ramas verdes para que el fuego dure más, le prendieron fuego y le colocaron una esponja de lana mojada sobre el pecho para prolongar la agonía de la muerte. Hanania respondió, de hecho, debería desesperarme si solo me quemara, pero como el pergamino de la Torá arde conmigo, el poder, refiriéndose a Dios, que vengará la ofensa contra la ley, también vengará lo que me están haciendo. Sus alumnos dijeron, recordemos, tú debes abrir la boca y el fuego entrará en ti y morirás rápidamente. Rabbi Hanania ben Teradion les dijo, es preferible que quien me dio mi alma, obviamente se refería a Dios, me la quite y que uno no se haga daño a sí mismo para acelerar su muerte. Hasta aquí el fragmento que leímos la semana pasada, más o menos en estas palabras, no exactamente. Si nos detuviéramos aquí, ¿acaso podríamos suponer que Rabbi Hanania ben Teradion estaba rechazando la eutanasia con esa respuesta? Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a que le quiten la esponja que le prolongaría, vaya tanto, unos segundos, a lo mejor unos minutos su vida. Cuando el verdugo se arrojó al fuego, entonces sí, en ese momento, para salvar la vida futura la vida en el otro mundo del torturador, le permitió que le quiten la esponja, es decir, permitió, acaso, y pregunto, y dejo la pregunta abierta, la eutanasia. Ese es el texto que comentamos y que ustedes pueden consultar
en Abodá Zará 18a. Rabbi Hananiah, por un lado, rehúsa que le quiten su propia vida. ¿Es eso suicidio? Pero por otro lado, acepta la eutanasia pasiva propuesta por el verdugo. Es decir, que de alguna forma no hagan nada para evitar su muerte. ¿Qué es lo que dice el Talmud? De alguna forma nos dice el Talmud en esa respuesta a una pregunta que nadie hizo, que ambos son aceptados en el mundo venidero. Es decir, que el Talmud, nadie en el Talmud, condena la actitud de Rabbi Hananiah, ni la de rechazar su muerte inmediata para que sufra menos, ni la actitud de dejarse morir porque de esa manera podría el verdugo, que evidentemente en ese momento algo le habrá pasado por la mente, le ayudaría para que muera. Y hasta aquí el comentario. ¿Por qué hasta aquí el comentario? Porque a raíz de una de las preguntas comentario que recibimos, se planteaba si acaso ahí en el episodio de Rabbi Hananiah ben Teradion nos encontramos con un caso de suicidio, nos encontramos con un caso de eutanasia, si hay una contradicción entre su actitud, la primera que no quería que le quiten la esponja, la segunda que acepta que le quiten la esponja, ¿cuál de esas posibilidades es válida? Bueno, este episodio, como otros, algunos de los cuales a lo mejor vamos a relatar hoy, son la base que sirve para que la respuesta posterior a lo largo de la historia pueda darnos respuestas actuales a preguntas actuales completamente diferentes a las del suplicio y al martirio de Rabbi Hananiah ben Teradion. ¿Qué nos dice sobre este mismo tema el Sefer de Coelet? Hay un capítulo que es el capítulo 3, que siempre empieza yesh et, hay un tiempo, y hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Eutanasia, recordemos, está formado por dos términos, eu, que quiere decir buena, Thanatos, ya habíamos hablado en otra oportunidad, es el dios de la muerte, es decir, la buena muerte, que es una acción, omisión, que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Sobre la validez del consentimiento del moribundo o del enfermo, habíamos hablado casi de pasada en el primer shiur. Ahora vamos a tratar de traer casos de suicidio que se mezclan con el concepto acerca de cuáles son las condiciones que el judaísmo, según Maimónides, autoriza morir y no transgredir. Rabbi Yehuda dice, que Shmuel dice, y algunos dicen que fue Rabbi Ami quien dijo esto, y algunos dicen que fue enseñado en una veraitá, que hubo un incidente que involucró a 400 niños y niñas que fueron tomados, todos ellos como cautivos, con el fin de prostituirlos. Estos niños sintieron por sí mismos que era lo que se esperaba quizás en los cielos que hicieran, y dijeron, si nos suicidamos y nos ahogamos en el mar, ¿llegaremos a la vida eterna en el mundo por venir? Uno de ellos dijo, quizás el mayor, citando Tehilim 68:23, que Dios dijo, traeré a Bashán, los traeré de las profundidades del mar. Es decir, Bashán, Beshen, Ben-Shen, entre los dientes del león. Y desde ahí los traeré de las profundidades del mar, dice el salmista, como refiriéndose a aquellos que se ahogan porque de esa manera santifican el nombre de Dios. Cuando las niñas escucharon esto, todas saltaron y fueron una por una cayendo al mar. Y los muchachos hicieron una inferencia a fortiori con respecto a sí mismas,
y dijeron, si estas niñas para quienes las relaciones sexuales con hombres son una forma natural, actúan de esta manera, entonces nosotros, para quienes las relaciones sexuales con personas del mismo sexo no son la forma más natural, ¿acaso debemos conducirnos de la misma manera o no? Y ellos también saltaron al mar. Y con respecto a ellos y a otros como ellos, el versículo de Salmos 44, 23 dice, en cuanto a tu bien, nos matan todo el día, somos contados como ovejas para la matanza. Y Rafi Judá dijo, este versículo se aplica a la mujer y a sus 7 hijos que murieron como mártires en aras de la santificación del nombre de Dios. La referencia es sobre Haná y sus 7 hijos, y les voy a relatar más o menos lo que sucedió cuando exigieron que la mujer se prosterne ante un dios ajeno, y ella se negó. Entonces le dijeron que traiga a su hijo mayor, trajeron al primero de los hijos ante el emperador y le dijeron, adora al ídolo. Él les dijo, no puedo hacerlo, porque está escrito en la Torá, yo soy el Señor tu Dios, nada más y nada menos en los 10 mandamientos de Éxodo, versículo 2. Inmediatamente lo sacaron y lo mataron. Y luego trajeron otro hijo ante el emperador y le dijeron, adora al ídolo. Él les dijo, no puedo hacerlo, porque está escrito en la Torá, en el versículo siguiente, según este relato, obviamente, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Y entonces lo sacaron y lo mataron. Luego trajeron a otro hijo ante el emperador y le dijeron, adora al ídolo. Y él les contestó, no puedo hacerlo porque está escrito en la Torá, el que se sacrifique a cualquier dios salvo al Señor será completamente destruido, y eso está en Éxodo 22, 19. Entonces lo tomaron y lo mataron. Luego trajeron a otro hijo y le dijeron, adora al ídolo. Y él les dijo, no lo puedo hacer porque está escrito en la Torá, no te inclinarás ante ningún otro Dios. Y eso aparece en Shemot, Éxodo 34, 14. Y este relato es un relato tomado de la Gemara en Gitín 57b. No estoy tratando en estos momentos si era una muerte necesaria o no era una muerte necesaria, según las definiciones de Maimónides, que te toca en un ciclo diferente a este. Por lo tanto, me voy a detener solamente sobre esto con un ejemplo rescatado y que tiene que ver con el Holocausto, y tiene que ver con las alumnas, 93 alumnas del Bet Yaakov, que había creado y dirigido Sarah Schenirer, que cuando les dijeron a las alumnas que se acicalen y se preparen porque iban a recibir la visita de oficiales alemanes, prefirieron envenenarse y morir. Voy a tocar otro caso de suicidio que también está en Masejet Gitín, a pocos folios del relato que hiciéramos hace un instante, sobre otro caso de suicidio. Shmuel dijo, quien sea golpeado con lanzas de un tipo especial, que algunos traductores modernos dicen lanzas usadas por los persas, pero en arameo se llaman alunkei, probablemente esa palabra sea de origen griego, no vivirá mucho después, ya que ciertamente morirá de esa herida. Mientras tanto, dice la Gemara, deberán alimentarlo a la fuerza con carne grasosa asada sobre brasas y vino puro sin diluir. Si hacen eso, dice la Gemara, es posible que él viva un poco más y tenga algo de tiempo para instruir a su familia sobre lo que deben hacer después de su muerte. Del mismo modo, Rafidi Barabín dijo, uno que se tragó un avispón, vaya a saber qué tipo de avispón es el que hace referencia a la Gemara, no vivirá. Mientras tanto, hay que darle un cuarto de vino, un cuarto es una medida de un vaso medianamente grande, de un vinagre aparentemente muy fuerte llamado shamzak para beber. Si hacen esto, es posible que él viva un poco más y tenga tiempo para instruir a su familia sobre lo que deben hacer después de su muerte, y eso está en Gitín 70.
Miren ustedes, hasta aquí me detengo porque estos casos que hemos visto sobre los distintos suicidios en circunstancias determinadas, nos plantean a nosotros la pregunta, ¿qué si fuéramos, y esa es una pregunta muy importante, nosotros los que legislamos en la respuesta, es decir, en la respuesta, en las teshuvot, las sheilot que nos hiciera una persona, si las podríamos usar para antecedente o como fuente de resoluciones que tienen que ver con nosotros en tiempos modernos. Y el tema del suicidio, vamos a regresar una vez más, un poquito más tarde, ya lo habíamos tocado también la semana pasada con respecto a Shaul, y también sobre ese tema, uno de nuestros Javerim aquí presentes también hizo comentarios y sobre ello hablamos, y si quiere al rato podemos invitarle también que plantee el tema. Hasta aquí una pequeña introducción porque quiero detenerme, con vuestro permiso, a hablar de la personalidad de un rabino llamado Yehuda David Bleich, que nació en el 36 en Nueva York y es un profesor de Talmud, ya es una persona bastante mayor, que fue profesor en el Seminario Teológico Yitzhak El Hanan, que está afiliado a la universidad, a la Yeshiva University de Nueva York. Y en su momento fue profesor en el posgrado sobre jurisprudencia. Bleich aporta una perspectiva ortodoxa a nuestro tema y él es un opositor radical a la eutanasia y un defensor del enfoque de santidad absoluta de la vida humana. Hay algunos que lo llaman con un término que raramente vamos a escuchar en español, que forma parte de la escuela vitalista, es decir, de la escuela que promueve la vida por encima de cualquier otro valor. Según Bleich, no solo la vida en general tiene un valor infinito e inestimable, ya que la calidad de vida que se preserva nunca debe ser un factor para ser tomado en cuenta. En otras palabras, aun cuando la calidad de vida de la persona se deteriorase al grado máximo, según esta frase, yo tengo anotados en mis apuntes en el cuaderno la fuente exacta, es, si no me equivoco, del año 1979, eso no debe ser tomado en cuenta. Y nosotros, él trae algo que de alguna forma me tocó personalmente y que les voy a compartir con ustedes. Él dice que eso que él acaba de afirmar se ilustra con una afirmación talmúdica, una discusión talmúdica, una pregunta talmúdica en Masejet Yomá, que se pregunta si en Shabbat se deben hacer esfuerzos para liberar a una víctima enterrada debajo de un edificio derrumbado, incluso si esa víctima se encuentra en circunstancias tales que no puede sobrevivir más que un breve periodo de tiempo. Yo tuve el difícil momento de enseñar esas Mishnayot en la sinagoga en México, en la calle Eugenio Sue, cuando en 1985, más exactamente el jueves 19 de septiembre, a las 7:17 de la mañana, se produjo un terremoto que alcanzó la magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Hasta el día de hoy no se conoce el número exacto de víctimas que dejó el sismo. El gobierno en su oportunidad dijo que fueron 3.692 personas. La Cruz Roja Mexicana señala que la cifra superó los 10.000. Quienes conocen cómo se cuentan los números también en la pandemia en algunos países, podemos suponer que la cantidad de fallecidos fue bastante mayor. A esa cifra de 10.000 de la Cruz Roja, ellos planteaban que había entre 5.000 y 6.000 desaparecidos. 6.000 viviendas fueron colapsadas,
en ese mismo momento, fueron demolidas después. Y 4.000 personas fueron rescatadas entre los escombros. Yo veo aquí entre los participantes de este shiur a varios Javerim que compartieron, pese a que son más jóvenes, esa experiencia horrible. Pero en esa experiencia horrible, quiero recordaros a todos que dos hechos que hicieron que tenga que enseñar la Mishnah, porque tenía que contestar concretamente a preguntas. El Estado de Israel envió un regimiento especializado en salvataje que todos conocemos porque estuvieron en muchos otros lugares. Y el Estado francés envió también un pelotón que era encabezado por un capitán del ejército francés que era un judío observante. ¿Y qué pasó? Llegan y todavía los trabajos de rescate están y se acerca Yom Kippur. Y la pregunta que hay que hacerse en ese momento es si en Yom Kippur debemos o no debemos permitir que los trabajos sigan. Y no solamente si debemos o no debemos permitir que los trabajos de salvamento sigan, sino si estamos obligados a que los trabajos de salvamento sigan. Y no solamente a eso, sino que a esa pregunta se une inmediatamente otra. Si esos soldados o ese capitán, que estaba muy preocupado por Yom Kippur, tenía que comer, si tenía derecho a beber. Y entonces nos reunimos con algunas personas para analizar un poco el tema. Y la primera fuente que tocamos fue la Mishnah, al final de Masejet Yomá, que plantea Safek Haim, Safek Meitim. No sabemos si los que están bajo los escombros están vivos o están muertos. Safek Yehudim, Safek Lo Yehudim. Tenemos dudas, no sabemos si son judíos o no judíos, si se puede lejalel el Shabbat, si se puede transgredir las normas del Shabbat que prohíben trabajar en esas circunstancias. Y la respuesta fue categórica, la respuesta fue que sí. No solamente que se puede, sino que se debe hacer lo posible por remover los escombros para buscar, así sea, la posibilidad de sacar a uno solo con vida. De los 4.000 rescatados, según las cifras que se publicaron en su momento, de entre los escombros, muchos y también bebés fueron salvados por soldados israelíes y por el pelotón francés que comandaba ese capitán que ese Yom Kippur pudo comer, que ese Yom Kippur pudieron comer, estuvieron obligados a comer, estuvieron obligados a beber, porque la mitzvah fundamental era rescatar de la vida incluso aquellos que nadie podía saber si iban a vivir mucho tiempo o poco tiempo. Ese recuerdo me es muy difícil porque me lleva otra vez a ubicarme en ese momento que fue tan terrible para México, que fue tan terrible para la comunidad toda, pero que fue terrible para todos los que habitábamos en ese momento allí, porque también, al igual que la pandemia, el terremoto no discriminó. Y si bien las pérdidas de vida entre los judíos fue prácticamente nula, por muchas razones que no tienen ninguna importancia explicar ahora, no hay ninguna duda que todos los que estábamos ahí sentíamos cada muerte de persona conocida o cada herida como si fuese un poco la muerte nuestra, y que cada salvataje era darnos vida a nosotros mismos. Bueno, respiro, con vuestro permiso, para continuar con el Raf Bleich, que tiene otra fuente más, que es un pasaje también conocido por todos vosotros en el Tratado Sanedrín, en el folio 37a del Talmud de Babilonia. Vamos a ver si alcanzamos a hablar del Talmud en esta reunión, si no lo hacemos en la próxima, espero poder llegar.
que proporciona, según el Rav Bleich, disculpas, se desconectó, no sé por qué. Okay. No sé hasta dónde llegué de manera tal que me escuchasen, porque la última cita fue de Masejet Sanedrín 37a. Ahí repite a partir de la cita, porque algunos no lo hemos escuchado. La cita, que es conocida por todos, se pregunta por qué el hombre fue creado solo. Y la respuesta, de las muchas respuestas que da la Gemara, es para enseñarnos que quien destruye una sola alma es culpable como si hubiera destruido al mundo completo, y quien conserva o salva una sola alma es como si hubiera construido un mundo completo. Según el Rav Bleich, esta fuente de Sanedrín proporciona la base de Pikuach Nefesh, el deber de salvar y preservar la vida humana que vimos aplicada en México en ocasión del terremoto de septiembre del 85. Si lo miramos desde el punto de vista filosófico, este mandamiento se basa en la convicción de que los seres humanos somos solo administradores de nuestro cuerpo, y nunca se le pide al administrador, al hombre, que determine si vale la pena vivir su vida. Esa es una pregunta sobre la cual Dios sigue siendo el único y exclusivo árbitro, dice el Rav Bleich. Como criaturas de Dios no somos dueños de nuestro cuerpo, que es propiedad de Dios. Yo solía decir, cuando era más joven, que así como no se nos pide permiso para traernos al mundo, tampoco hay razón por la cual nos pidan nuestra anuencia para sacarnos del mundo. Vuelvo un poco a la opinión de Bleich, que es lo que vale ahora. El hombre no disfruta del derecho de autodeterminación con respecto a las cuestiones de la vida y la muerte. La vida humana no tiene un valor instrumental, sino un valor intrínseco. Y dice, es un bonum per se, es un regalo por sí mismo. Por lo tanto, la tarea del hombre es preservar, dignificar y santificar ese don divino. Y Bleich interpreta la fuente religiosa que ya habíamos visto de Masejet Smachot 1, que literalmente, y su conclusión de esa Mishnah que habíamos visto es que está prohibido hacer cualquier movimiento o cualquier manipulación de la persona moribunda, ya que la llama parpadeante, ¿se acuerdan? Vimos eso, de la vela corre el riesgo de extinguirse con el más mínimo contacto. No sé si vamos a detenernos aquí porque son exactamente las 9 en el horario de Israel y llevamos ya media hora, así que vamos a hacer una pausa para permitir comentarios y eventualmente preguntas, Javerín. Bacalla, Javerín, si alguien quiere preguntar o comentar. No. Ok, entonces podemos continuar. Sí. Yo sé, Javerín, que estos temas no son temas fáciles, máxime en estos días. Pero por eso insisto ahora, antes de continuar, el pedido a que quien desee tener muestras, al sea más lexo, la punta de un tenedor de responsa, de los centenares de temas que se tocaron en la historia y que se tocan todos los días. Hoy recibí una pregunta y di mi respuesta a un discípulo que está a punto de casarse y quería saber qué es lo que debería hacer. Bueno, vamos a vamos a continuar un poquito, yéndonos un poco a la codificación del Rav Moshe Isserlich a este respecto, con respecto a lo que se llama el gosés. El gosés es un moribundo que se supone, según la mayor parte de los poskim,
todos los especialistas, los médicos, están convencidos que no va a vivir más que 72 horas. Y la pregunta es si se puede acelerar la muerte de un gocés cuyo fin está anunciado, o si hay o no obligación de realizar acciones que alarguen la vida de un paciente en este estado, que son dos preguntas completamente diferentes. Por un lado, si hay, desde el punto de vista del pensamiento filosófico de la bioética judía, posibilidades por las condiciones en las cuales se encuentra el gocés a punto de morir, si se puede acelerar su salida de este mundo porque está sin ninguna duda sufriendo y además por lo general no tiene ninguna posibilidad de dar consentimiento a nada. Y por otro lado, si hay obligación de realizar acciones activas para alargar la vida de un paciente en este estado. Y todos ustedes ya saben que me estoy refiriendo a lo que es la eutanasia activa, la eutanasia pasiva. Y el Rav Bleich lee en la Gemara Ketubot, en la página 104, que vimos el lunes pasado sobre el caso de Rabbi Yehudá y la señora que trabajaba en su casa. Y la pregunta que se hace, maravillosa pregunta del hombre de fe, si se puede rezar por un moribundo para que no muera, o por otro lado, si se puede rezar por un moribundo para que no sufra y que termine su vida antes. Siguiendo algunas autoridades rabínicas, Bleich concluye que aunque el hombre debe persistir en su esfuerzo por prolongar la vida, puede, sin embargo, expresar las necesidades y preocupaciones humanas por medio de la oración. Es decir, fíjense en ustedes, Bleich llega a la conclusión, por un lado, maravillosa del poder de la plegaria, por otro lado, sobre la libertad que él cree que tenemos y que él tiene, porque el anciano Bleich, este rabino, por lo que yo sé, todavía vive y que viva hasta 120 años porque su pensamiento es sumamente enriquecedor. Si nosotros tenemos derecho de alguna manera, de pedir para que una persona moribunda deje de sufrir. Y lo que dice más adelante amerita otra vez que lo discutamos, porque dice que no hay ninguna contradicción entre actuar de acuerdo con una obligación existente y suplicar ser relevado de una mayor responsabilidad. Pero en última instancia, impresionante la forma en la cual él contesta esta pregunta que él mismo se hace. La decisión de la vida es solo de Dios y de nadie más que Dios. Teniendo en cuenta estas interpretaciones textuales, Bleich opina que la práctica de la eutanasia, obviamente ya lo vimos, es contraria a las enseñanzas del judaísmo. Según Bleich, en la ley judía, cada acto positivo que acelera la muerte se equipara nada más y nada menos con el crimen, no importa cuán loables sean las intenciones de la persona que realiza el acto por misericordia. A pesar de la noble intención y no importa cuán desesperada o sin sentido pueda parecer la existencia continua a los ojos del perceptor mortal, la vida de un ser humano solo puede ser reclamada por el autor de la vida. Repito la frase porque a mi gusto es de un contenido poético maravilloso. La vida de un ser humano solo puede ser reclamada por el autor de la vida. Bueno, hacemos un nuevo paréntesis pequeño, si es que tienen algún tipo de comentarios, porque quiero entrar ahora al judaísmo y las posiciones sobre eutanasia y suicidio y relatarles una historia muy real de alguien que les va a impactar grandemente. Así que si tienen algún comentario, vamos a hacerlo ahora para que pueda
contarles la historia de este buen señor inmediatamente. Sí, Javerim, si hay alguien que quiera preguntar o comentar. Bueno, se han quedado todos sin palabras. El tema es difícil. Yo iba a preguntar, siempre dice, por una persona que está muy enferma, es lo máximo que, si uno no es médico, uno puede, con eso, pues se desfoga uno tantito con decir Tehilim, cuando alguien está muy grave. Mira, decir Tehilim es una de las acciones que no solamente le ayuda a quien lo dice, como tú bien planteas, usas el término hispano de desfogarse, sino de asociarse con el corazón al sufrimiento y usar las palabras maravillosas del poeta de los poetas, de David Amelech, que nos acompañan siempre. Hay una figura en el judaísmo a propósito de eso, que Nish se llama, seguramente en los otros idiomas judíos debe tener un nombre parecido, que es el Tilim Zoger. El judío simple que dice Teilim, que cuando yo era niño los viajes en tranvía eran muy largos y había gente, judíos que no tenían obviamente medios de transporte más que tranvía o el autobús, que se llevaban un Teilim pequeño. Incluso alguna vez tuve el enorme privilegio de sacar a luz un Teilim de este tamaño para llevar en el bolsillo de la camisa, para posibilitar a quien quiera poder decirlo. Y la categoría de quien dice Teilim, por algunos de los rabinos de la escuela jasídica, es nada más y nada menos similar o incluso mayor de quien estudia la Torá. Decir Teilim es un desfogue, pero es mucho más que un desfogue, es la unión espiritual de la persona que está sufriendo, de la persona del moribundo que está en ese momento a punto de dejar su alma y de su familia con nuestra propia relación. Y de alguna forma, siguiendo quizás a Rav Bleich, podríamos decir de que quien dice Teilim no hace nada más y nada menos que decirle al autor de la vida que tome la decisión que él juzgue la mejor. Bueno, miro el reloj y avanzo, excepto alguno de ustedes haya pedido el uso de la palabra y yo no lo he visto. Yerajmiel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yerajmiel, un médico que cesa de darle un remedio a un paciente grave en estado terminal o en estado muy, muy grave, ¿está haciendo una práctica eutanásica de alguna manera? Es decir, ¿es equiparable ahí la eutanasia pasiva y activa? Mira, Natalio, por un lado, quiero hacer una aclaración. Nosotros no podemos pensar que un médico por sí solo, estamos hablando otra vez de quienes siguen la halajá y quienes hacen caso de la respuesta y de las respuestas que en nuestra época se suceden y que tienen mucho que ver sobre distintas formas de lograr eutanasia pasiva y eutanasia activa, algunas que realmente desde todo el punto de vista humano son misericordiosas, pero nosotros tenemos que tener cuidado en adjudicarle al médico por sí solo el derecho de tomar una decisión. Como medios de eutanasia pasiva, pues varios de ellos son obviamente no hacer absolutamente nada que pueda sacar al moribundo de su estado o de prolongarle la vida y dejarlo simplemente morir sin actuar. Pero ese tema de por sí, como tiene tantas variables médicas, sería bueno que lo podamos ver si realmente se quiere o lo posterguemos y lo hablemos con médicos para que nos instruyan sobre las distintas variables y que nos instruyan cuando estamos sanos y que nos instruyan cuando estamos bien, porque la medicina avanza a pasos muy rápidos y en nuestros días de la pandemia, más que nunca,
nos encontramos con difíciles decisiones que deben tomar los médicos, sobre algunas de las cuales ya habíamos hablado. Yo sé, Natalio, que la respuesta mía no te va a satisfacer, pero por el momento no tengo nada mejor. Voy a subir un poco, bajar un poco el aire, porque aquí, pese al aire encendido, hace mucho calor. Bueno, ¿puedo avanzar? Sí. Ok, les iba a contar una historia, y la historia es la siguiente. El doctor Rahamim Melamed Cohen es un educador judío que nació en 1937. Gran educador de una obra gigantesca. En 1994, hace 26 años, el doctor Melamed Cohen fue diagnosticado por primera vez como paciente del ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que seguramente todos ustedes conocen, de las neuronas del cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. La ELA, esta terrible enfermedad, también es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, aquel gigantesco beisbolista estadounidense que la padeció, y se hizo más conocida a partir de que Stephen Hawking, el físico teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador, científico, sabio, gigantesco británico, justo antes de su primer matrimonio, cuando tenía 21 años, recibió el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, que se fue agravando con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente paralizado, y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Cuando su enfermedad le afectó la capacidad de tragar y se ahogaba al comer, Hawking comenzó una dieta especial que se basaba principalmente en la retirada del gluten, el azúcar, los alimentos procesados, y complementó sus alimentos con diversos suplementos. Pero no quiero hablar de este físico teórico que casi sobre el final de los días no tuvo declaraciones muy simpáticas hacia nosotros, sino quiero hablarles sobre esta personalidad del mundo judío, del mundo israelí, que se llama Rahamim Melamed Cohen, que desde que se agravó ha escrito mediante sus movimientos oculares en un teclado virtual libros que se publicitan en la web, y ha dibujado y pintado imágenes utilizando un programa de software de imágenes digitales Photoshop, que se han llegado a exhibir en exhibiciones de arte en Israel. La tradición judía considera la preservación de la vida humana como uno de los valores morales supremos y prohíbe hacer cualquier cosa que se pueda acortar la vida. Sin embargo, no requiere que los médicos hagan que la muerte dure más de lo que naturalmente lo haría. Melamed Cohen, a partir de ahí, ha ganado cierta prominencia en los medios israelíes por su abierta oposición a la eutanasia. Y él se pregunta, ¿qué es matar por misericordia? ¿Para quién es la misericordia? ¿Es para la persona con una enfermedad? ¿Es para la familia para que no tenga que sufrir? ¿Es para los seguros? ¿Es para el sistema médico? La misericordia significa ayudar a otros a vivir y con dignidad, ayudar a las personas a acortar sus vidas, dice Melamed Cohen, no puede llamarse misericordia. Y de hecho, como él señala, la ley judía prohíbe el cese de las medidas para mantener la vida. En otras palabras, la ley judía, la halajá, prohíbe desconectar a quienes están conectados. Y relata, lo he leído, he estado peleando 2 años con altos funcionarios médicos y periodistas que abogan por la eutanasia. Y estoy tratando, dice Rahamim Melamed, de ser un portavoz de todas aquellas personas que quieren seguir viviendo
pero que están sometidas a una tremenda presión por parte de una sociedad iluminada, que en lugar de dedicar sus esfuerzos y recursos para persuadir a las personas, sería mejor persuadirlas para la eutanasia, sería mejor dirigirlas a mejorar las condiciones de aquellos para quienes aún no se ha encontrado una cura. El movimiento de eutanasia, dice él, amenaza con redefinir el significado y la cordura de la vida humana. Melamed Cohen señala que las ramificaciones de la defensa de la eutanasia van mucho más allá del ámbito de los enfermos terminales, que el movimiento de eutanasia amenaza, si se quiere, con redefinir el significado y la cordura de la vida humana. La vida de hoy, dice él, se está volviendo cada vez más barata. Entre los jóvenes encuentra su expresión en las drogas, en la violencia y el suicidio, y cuenta que una niña aparentemente saludable de 16 años vino a verle y le dijo si estaba bien acortar su vida debido a su sufrimiento. La vida de la niña de 16 años. Dijo, estoy sufriendo y prefiero morir antes de vivir. Más de uno de nosotros alguna vez por un dolor físico, por un dolor psicológico, por un mal de amores, probablemente haya pensado de esa forma. Rahamim Melamed dice, en mi opinión, la presión social la llevó a la decisión que sería mejor morir que vivir. En casa, en un ambiente cálido y de apoyo, podría ser que él se hubiera sentido, que ella se hubiera sentido diferente. Y cuando nosotros vemos las cifras del suicidio, de los suicidios de los jóvenes, pues sabemos que lo que dice Rahamim Melamed Cohen no está quitado de la realidad. De hecho, en una historia que tiene que ver con él mismo, Melamed Cohen no siempre fue tan resuelto como lo es hoy con respecto a su propio caso, y dice que hace algunos años, cuando fue llevado de urgencia al hospital después que su respiración se detuviera, le indicó a sus seres queridos que no deberían tomar medidas extraordinarias como conectarlo a un respirador para prolongar su vida. Tuve la suerte de estar conectado de todos modos, dice Rahamim Melamed. Ahora, 2 años y medio después, estoy feliz que no me hayan escuchado. Me habría perdido los mejores y más hermosos años de mi vida. Una persona puede tener un cambio de opinión. La ley y la tradición judía consideran que la vida humana es sagrada y dicen que está mal que alguien acorte la vida humana, dice Rahamim Melamed. Esto se debe a que nuestras vidas no son nuestras, y va ahí al concepto que ya habíamos visto, para deshacernos de lo que sentimos. Toda la vida tiene un valor infinito independientemente de su duración o su calidad, porque todos los seres estamos hechos a imagen de Dios. Salvar a alguien del dolor no es una razón para matarlo. No es legal matarse para salvar el dolor, salvarse del dolor. Pero hay un límite, sin embargo, y ahí vamos, Natalio, lo que tú habías planteado, del deber de mantener a las personas con vida. Si la vida de alguien está terminando y sufre un dolor grave, los médicos no tienen el deber de hacer que esa persona sufra más, extendiendo artificialmente sus momentos finales antes de la muerte. También es aceptable pedirle a Dios en oración que saque a una persona de su dolor y sufrimiento. La ley judía, resumiendo, prohíbe la eutanasia activa y la considera asesinato. No hay excepciones a esta regla, según la halajá de la ortodoxia, y no hace ninguna diferencia si la persona interesada quiere morir o lo pide cuando aún no estaba enfermo. Entonces, incluso si una persona está en la categoría de gocés, es decir, que morirá en las próximas 72 horas, está prohibida cualquier acción que pueda acelerar su muerte, incluyendo cerrar sus ojos o moverle una extremidad.
La ley judía, sin embargo, dice que los médicos y los pacientes tienen el deber de preservar la vida y un médico debe hacer todo lo posible para salvar la vida del paciente, incluso si el paciente no quiere que lo hagan. Pero este no es el final. Hay cierta libertad para los médicos en los casos en que un paciente tiene una enfermedad terminal y eso, me repito, sería bueno que no lo tome el médico de cabecera solo. Aunque un médico no puede hacer nada que acelere la muerte, si hay algo que impide que el alma se vaya, un médico puede eliminar todo lo que impida que se vaya el alma de la persona moribunda. Yo sé que algunos de los que me están escuchando me dirá, pero está el caso de ese señor que nació en Argentina, vive en Israel, llegó a España y en España lo desahuciaron en el hospital y lo quisieron desconectar. Y bueno, era viernes y un grupo de personas que yo conozco, creo que a todas, hablaron con los directores del hospital y le pidieron que, rompiendo con los protocolos del mismo hospital, y estoy hablando de uno de los hospitales más importantes de España, no lo desconecten hasta que termine Shabbat, con el pretexto de evitar todos los inconvenientes que tiene la posibilidad de que falleciese en Shabbat en un hospital y las dificultades que tendría para la familia que en esos momentos. Este hecho sucedió hace muy pocos meses atrás, quiero deciros. Ese hecho sería para la familia y para el traslado del cadáver y todo lo demás una complicación impresionante. Y los médicos un poco por la presión, pero no por otra cosa, y para no quedar mal con quienes estaban pidiendo, algunos de ellos personalidades importantes, conocidas en el hospital como tales, decidieron no desconectarlo y cuando salió Shabbat encontraron con que esa persona que no había dado signos encefálicos de vida había empezado a tener ciertos movimientos en el encefalograma que demostraban que algo estaba vivo en él. Por lo tanto, postergaron la desconexión y volvieron a postergar la desconexión y volvieron a postergar la desconexión y esta persona regresó a Israel y vive y le hicieron una fiesta que transmitieron, no recuerdo si ya fue por Zoom o no, que yo tuve el gusto de ver, aunque él no se encontraba todavía bien y donde la familia festejaba su vida. Si hay algo que impide que el alma se vaya, repito, un médico puede eliminar todo lo que impide que se vaya el alma de la persona moribunda. En un lenguaje más moderno, esto significa que si algo es un impedimento para el proceso natural de la muerte y el paciente solo sobrevive debido a ello, está permitido por la ley religiosa retirar ese objeto. Por lo tanto, si es seguro que un paciente está por morir y solo lo mantiene vivo un respirador, está permitido apagarlo porque está impidiendo el proceso natural de la muerte. Y habrá algunos que no opinen así y es válido que no haya unanimidad y el tiempo me impide seguir cuando el próximo tema, el próximo subtema en realidad es una cita de los rabinos Moshe Feinstein, Zichron Libraja y el rabino Shlomo Zalman Auerbach, que dictaminaron que un paciente moribundo no debe mantenerse vivo por medios artificiales cuando ese tratamiento no curará la enfermedad, sino que prolongará la vida del paciente temporalmente y le causará un gran dolor. Por lo tanto, siguiendo ese razonamiento, se pueden administrar medicamentos para aliviar el dolor, aunque puedan acelerar la muerte siempre y cuando la dosis no sea tan alta para matar y la intención sea únicamente aliviar el dolor. Bueno, llegamos al próximo título, que es el título del suicidio, pero mis queridos Javerín, no lo vamos a ver hoy. Quiero cederles el uso de la palabra y sé de antemano que este tema es un tema muy difícil, que siempre sabemos y conocemos a alguien por quien pasó en estas circunstancias. Gracias por el consejo de tomar líquido, pero no preví traer un vaso aquí, así que por eso estoy secándome. Gracias, gracias.
Bueno, Javerim, a vuestras órdenes. Bacallá, si alguien quiere preguntar o comentar. Estamos todos muy serios, prestando atención. Jorge, ¿quieres hablar? Bacallá, abre solamente el micrófono. Ahora, perfecto. bueno, Arida Molina Moliste, por supuesto es un tema muy difícil. No creo que mucha gente pueda tener la capacidad para decidir con frialdad en ese momento, y mucho más si está involucrado ya con, Dios no permita, con un familiar directo o con lazos sentimentales con esa persona. Honestamente, en el caso mío, como comenté la semana pasada, creo que es un tema que escapa a la concepción que uno puede opinar. Como dice el rap, esto está bien, hay que ver quién lo interpreta y cómo lo interpreta, y si tiene, aparte de la sapiencia, tiene la frialdad para poder decidir o para poder opinar desprendiéndose por completo de una neguidad, de un interés personal con la persona que está ahí. Es un tema que nunca se puede terminar, según mi modesta opinión. Ya está. Bien, gracias, Jorge. Sí, Aida. Raf, yo quería preguntarle, ¿de qué fecha es la respuesta respecto a que se corte todo aquello que ayuda a prolongar de forma artificial la vida? Laura. Yo creo que esto no tengo la fecha. Aida, con mucho gusto puedo buscarla. La primera respuesta, o por lo menos la primera que fue recogida por libros, pero es evidente que es bastante reciente, porque pensemos en el pasado, incluso sin necesidad de remontarnos hasta la época de la Guemará, que como vimos habla claramente del tema sin ningún tipo de tapujos, así como yo quiero y me gustaría, y eso va incluyendo lo que Jorge recién dijo con meridiana claridad, que todos nosotros, los que formamos parte de este grupo, y los Javerim que luego nos van a escuchar, sea por Facebook o sea en la grabación de YouTube, nos sintamos con la libertad de pensar y de opinar libremente, porque nuestras opiniones sirven de aprendizaje y nos realimentamos unos con los otros. Las posibilidades de prolongar artificialmente la vida por medio de respiradores o por medio de otro tipo de aparatos, a mi modesto entender, no puede llevar más de 50 o 60 años. No creo que en el pasado hubieran medios conocidos que sirviesen para prolongar la vida por encima de lo que normalmente podría llevar algún tipo de medicina, ¿verdad? Nosotros sabemos el uso de opiáceos, que lo único que hacían en su momento era bajar el dolor, y algunas veces, cuando la dosis no se regulaba bien, apuraban la muerte, aún sin que ese haya sido el propósito. Pero no tengo el dato, Aida, trataré de encontrarlo y dártelo, y si encuentro un fallo concreto, y con el permiso de todos ustedes, Javerim, pues lo presentaría para que todos lo veamos tal cual como hemos presentado las citas de la Guemará textualmente, obviamente no textualmente porque están escritas en arameo, pero en una traducción comprensible en nuestros días. Es porque a mí me extraña que se diga taxativamente que se pueden retirar. Porque ha pasado varias veces, muchas veces, yo trabajé en un hospital, que una persona que le decían a la familia, bueno, 3 días, 2 días, ya no aguanta más. Y 3 meses y 3 años, y sigue aguantando.
o gente... Es el ejemplo, perdona, Aida, que te interrumpa, pero es el ejemplo que di sobre Madrid. Sí, sí, El caso yo lo seguí, pero lo seguí desde el primer día, desde la internación de esta buena persona, y lo seguí, y el último dato, ya han pasado varias semanas largas, yo creo que más de un mes o dos, y el señor Baruch Hashem está con vida. Y es evidente que los médicos en más de una oportunidad se han equivocado en los diagnósticos. Y hasta aquí mi comentario. Aida, perdón por la interrupción, por favor continúa. Sí, por eso, porque primero que cada vez hay más adelantos en cuanto a esto, se posibilita con cantidad de nutrientes y de aparatos y de cosas que la persona no pierda, por lo menos, no pierda peso, mantenga las funciones de digestión y demás adecuadamente. Y claro, el decir se puede quitar todo aquello que le prolonga la vida, es que ¿dónde miden eso? Yo pienso que lo difícil es saber hasta dónde, si tú cortas, efectivamente es una cosa que le mantiene artificialmente, o a lo mejor no, a lo mejor es algo que no se tiene el suficiente conocimiento, pero que no es prolongarle la vida, sino mantenerle la vida. A Natalio le había contestado hace media hora más o menos sobre la recomendación, por lo menos, de que no sea un médico en forma individual quien tome esa decisión. Y lo que tú dices es muy correcto, y la pregunta de todas maneras sigue en pie. Si quien tiene que tomar la decisión se guía por estadísticas, si se guía por intuición, si se guía por acuerdo rabínico, que en definitiva, para que haya acuerdo rabínico tiene que haber un acuerdo médico previo, porque la mayor parte de los rabinos, yo conozco muy pocos, pero muy pocos rabinos médicos o médicos que también son rabinos, entre ellos un alumno que tuve en México llamado Eli Abadí, que sin embargo se ocupaba de la gastroenterología, se ocupa, que iba por muchos años y que era un brillante alumno, y alguno que otro más que también juntó las dos carreras, pero no muchos. Seguramente en Estados Unidos hay graduados de la Yeshiva University que son médicos y que ejercen. En estos momentos me viene a la memoria nada más y nada menos que la figura del gran rabino de Italia, que es médico y que ejerce la medicina al tiempo de ejercer el rabinato. Recuérdame el nombre del rabino de Italia. El Rav Sereni. El Rav Sereni. Diseni. El Rav Diseni, gracias. Pero, sí, Bruria tiene una pregunta. Abre el micrófono, Bruria. Sí, ¿me oís? Sí. Sí. A ver, aquí estamos hablando como si el enfermo no tuviese ni voz ni voto. Yo me enfrenté a la situación en que mi madre fue desahuciada innumerables veces. Me dijeron que iba a morir 3 veces. Evidentemente tomé las medidas necesarias. La cambié de hospital y mi madre siguió viviendo más de un año. 3 veces fue desahuciada, desde la primera hasta la última. Bueno, pues vivió más de un año, se aferraba a la vida porque ella quería vivir. Y falleció 20 días antes de que fuese operada para ponerle una válvula en el estómago y poder ser alimentada porque tenía problemas de parálisis y se atragantaba, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, que al final fue lo que le causó la muerte, pues iban a colocar una válvula en el estómago a la cual no llegó. Lo que tú estás relatando, Bruria, perdón, es lo que de alguna forma dijo antes Aida y que tiene que ver también con el caso que yo les Pero es que cuando una persona es consciente, en Madrid. Nadie puede decidir, incluso los médicos deberían de ralentizar el proceso. Si una persona tiene un problema concreto, deberían de adelantarlo y no estar esperando
un año para hacer una operación sencilla que con el tiempo, esa falta de operación, esa falta de medio, le produjo el fallecimiento. O sea, eso fue un asesinato. Ok, vamos a terminar, veo la hora, nos hemos pasado ya por 7 minutos. Un momentito, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero felicitar, Rabino, por optar por tratar temas complejos, difíciles y en los cuales uno naturalmente no quiere entrar. Por razones psicológicas, de tabúes, de estos, de otros, y también sé que no le va a gustar la palabra, de ciertas supersticiones en cuanto a tratar temas que tienen que ver con esto. Pero lo que le quería decir es que me da la impresión, habiéndole oído, de que hay en algún nivel una voluntad de tener una posición práctica ante una situación que se pueda alargar de manera totalmente anormal y que puede tener otras consecuencias con respecto a los familiares, a los amigos, a las personas que rodean a esa persona. Y por lo tanto me da la impresión de que todo esto está dirigido hacia tratar de buscar consejo y de consensuar una posición con respecto a la situación, debido a que desgraciadamente imagino que nos ha tocado a algunos de nosotros vivir situaciones donde las cosas se alargan y se alargan y se alargan y crean situaciones también de desgarro. Y vuelvo un poco al sentido práctico de nuestros rabinos, que tratan de dictaminar situaciones donde, aunque parezca extremadamente frío y categórica la respuesta, pues sí tiene que ver con el hecho de que nos lleva a hablar con alguien, a tratar de consensuar o de entender un poco más si esa situación requiere ese tipo de decisión. Bueno, el tema es un tema muy difícil. De alguna forma todos lo hemos vivido, lo vamos a vivir. En caso de familiares, en caso de amigos. Y es cierto, la respuesta en definitiva trata de cosas concretas y utiliza, aparte del criterio de la piedad, y yo lo dije en nuestra primera reunión citando el pasuk de Mijá, un poco de humildad de los supérstites, de los familiares, de los médicos, de los rabinos, que tienen todo el derecho del mundo de decir, tomar una decisión de ese tipo me queda muy grande, no tengo la capacidad ética de poder tomar una decisión sobre la vida de otro. Y eso es parte de la belleza de nuestro pensamiento filosófico, de nuestro pensamiento religioso, que busca encontrar parámetros éticos basándose en las fuentes de los Jajamim a lo largo de la historia y a través de relatos bíblicos. Yo podría traerles un fragmento del Rey Lear y veríamos de qué forma Shakespeare también plantea abrochar o desabrochar, quien ha leído y se acuerda de esa escena terrible, a Shakespeare sabe a qué me refiero, y para poder verificar o no verificar la muerte de quien ahí está. Así que es un tema muy difícil y yo quiero que agradezco, Alicia, lo que estás escribiendo para Éter y para mí. En estos días este tema se hace más difícil y yo espero que podamos la semana próxima dar vuelta el dial y empezar con otras cosas que les pido que ustedes propongan, aunque todavía queda mucho y mucho por ver. Y a ti, Sam, vuelvo a decirte, el criterio práctico es contemplado también por quienes hacen respuesta en este tema y establecieron los últimos criterios en los últimos años. Así que yo les agradezco a todos vuestra presencia. Les deseo que sigamos todos con mucha salud, que los enfermos se recuperen y que podamos hablar de cosas que son importantes y trascendentes para nuestra existencia como seres humanos, que es nuestra existencia como judíos. Gracias, Reverendo.
תודה. Muchísimas gracias a todos y bueno, como siempre, yo soy la encargada de las secciones publicitarias. El jueves a las 20:30 de México, que son las 22:30 de Buenos Aires, va a haber una clase que voy a dar yo sobre voces femeninas escondidas o desconocidas en la Biblia. Se los digo porque el horario va bien para Latinoamérica, así que ténganlo en cuenta, 8:30 ¿Qué hora va a de... ser en España? En España es a las 3:30 de la mañana, no se los recomiendo, pero los que sean valientes, yo voy a estar despierta, así que Argentina a las 22:30 y México a las 20:30. Pueden ver la información en la página de Mujer y Judaísmo, en el Facebook, ahí está toda la información y también les va a llegar por WhatsApp. ¿Ok? Y también estamos preparando en horario latinoamericano una actividad previa a Tisha B'Av que ya le vamos a avisar. Esta vez los españoles nos disculpan, pero bueno, o se levantan, una de dos, o se levantan en la madrugada, ¿ok? Está difícil mantener el tema de los horarios, pero vamos a tratar, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos cuando nos veamos, el lunes, ¿ok? Un cariño a todos. Gracias a todos. Todavía no sé cómo ayudarte. Bueno.